Muy buenas a todos, mi nombre es Luis Miguel Azorín y bienvenidos un domingo más a Natural Portraits. En este canal ya hemos hablado de filtros de densidad neutra y filtros polarizadores, y hemos trabajado con ellos. Los filtros de densidad neutra, también llamados ND, son los más conocidos y utilizados, pero ¿sabemos cuáles son las características de estos filtros, los tipos que hay y cómo funcionan? No os perdáis este vídeo porque vamos a ver todo esto y además vamos a probar el último filtro ND variable de KF Concept. Lo primero de todo, ¿qué es un filtro de densidad neutra o ND? Si nos ponemos un poco técnicos diremos que se trata de un filtro que limita el paso de la luz al sensor de nuestra cámara, es decir, tiene una densidad concreta. Además, esta densidad afecta a todo el espectro de luz por igual, de ahí lo de neutro. Pero si dejamos los tecnicismos a un lado, simplemente diremos que un filtro de densidad neutra es un cristal o un plástico que hace que nuestra cámara vea el mundo más oscuro, y contra más restrictivo sea este filtro, menos cantidad de luz llegará al sensor. ¿Y para qué necesitamos utilizar un filtro ND? Un filtro de densidad neutra puede tener aplicaciones técnicas. Por ejemplo, si queremos hacer una fotografía a un diafragma determinado, pero tenemos demasiada iluminación en la escena. Colocando un filtro de densidad neutra no demasiado restrictivo en nuestra cámara, conseguiremos reducir la luz ambiente manteniendo el diafragma. Pero lo habitual es utilizar los filtros de densidad neutra con fines mucho más creativos. Los filtros ND más restrictivos son capaces de reducir de tal manera la luz ambiente que nos permitirán hacer exposiciones de varios segundos e incluso de varios minutos durante el día, consiguiendo efectos tan chulos como estos. ¿Qué tipos de filtros ND podemos encontrar? Por un lado, si nos fijamos en el material encontraremos filtros de cristal que suelen ser de alta calidad, introducen pocas o ninguna dominante de color, pero a la vez son frágiles y caros. O filtros de resina, más baratos y resistentes y no por ello de menor calidad, aunque suelen introducir más dominantes de color. Y si nos fijamos en el formato encontraremos por un lado filtros cuadrados o rectangulares que para utilizarlos necesitaremos un portafiltros. Estos suelen ser filtros de alta calidad que nos exigirán una elevada inversión inicial, aunque es cierto que una vez hecha esta inversión es el sistema más versátil porque podremos utilizarlo en cualquier objetivo independientemente de su diámetro. Y los filtros de rosca, los más comunes y baratos. Son redondos y se enroscan directamente al objetivo de nuestra cámara, aunque su gran desventaja es que solamente son válidos para objetivos de su mismo diámetro. Pero antes hemos hablado de densidad, de oscuridad. ¿Podemos medirla de alguna manera? Los filtros de densidad neutra vienen identificados por las siglas ND y un número, por ejemplo, ND2, ND4 o ND1000. Es evidente que las siglas ND nos están indicando que estamos ante un filtro de densidad neutra. ¿Pero qué significa el número? ND2 significa que a nuestro sensor va a llegar un medio de la luz que llegaría sin filtro, es decir, un 50%, o lo que es lo mismo, este filtro nos reduce un paso de fotografía. ND4 nos indica que llega una cuarta parte de la luz que llegaría sin filtro, es decir, un 25%, o 2 pasos de fotografía. ND16 solamente nos dejaría pasar un 6,25% de la luz y nos restaría 4 pasos. Y ND1000, uno de los más restrictivos, solamente nos deja pasar un 0,1% de la luz ambiente y nos reduce 10 pasos de fotografía. Este es el nuevo filtro de densidad neutra variable comercializado por KF Concept, ND2, ND32. ¿Y por qué este filtro tiene dos números? Porque como os he dicho, se trata de un filtro variable que nos permite modificar su densidad desde un paso ND2 hasta 5 pasos ND32. Y esto lo conseguimos solamente girando un anillo. En el mercado podemos encontrar otros filtros de densidad neutra variable, aunque en la mayoría de los casos estaremos ante filtros de baja calidad en los que no podremos utilizar sus valores más restrictivos, ya que introducen patrones en forma de cruz en la imagen o directamente no son capaces de reducir la luz por igual en toda la fotografía.
Este problema lo ha solucionado KF Concept ofreciéndonos un filtro multicapa de alta calidad a un precio súper competitivo, con el que podremos reducir desde un paso hasta 5 pasos de luz. Pero lo mejor es que lo pongamos directamente a prueba, y uno de los puntos fuertes de los filtros de densidad neutra son los efectos que podemos conseguir con el agua en movimiento. Así que vais a acompañarme a una sesión de fotografía de paisaje en la costa. Amigos, para probar este filtro de densidad neutra variable os he traído a otro rincón de la costa de Alicante. En este caso estamos en el Cabo de las Huertas, en la propia ciudad de Alicante. Un sitio que, como vais a ver, nos da infinidad de posibilidades para componer paisaje costero, tanto de amanecer como de atardecer. Aunque los filtros de densidad neutra, cuando incorporamos agua en nuestra fotografía, se utilizan para convertir ese agua en una especie de niebla o en seda, en ciertas situaciones como la que tenemos aquí, con movimiento de agua rápida, quizás queramos aportarle a la fotografía un toque de movimiento. No convertir el agua totalmente en niebla, sino que se aprecie que ese agua está en movimiento. Este filtro de densidad neutra variable nos permite posicionarlo en sus modos menos restrictivos, restando 1 o 2 pasos de luz. De esta manera la fotografía quedará mucho menos oscura y podremos hacer exposiciones más rápidas en las que el agua no se llegue a convertir en niebla y se aprecie movimiento en ella. El sol está prácticamente escondiéndose y como podéis ver tenemos un día totalmente raso, no hay ni una nube en el cielo. Aún así tenemos una luz bastante bonita de hora dorada. En este caso estoy buscando una composición en la que el agua efectivamente se convierta en seda o en una especie de niebla. Por eso he colocado el filtro ND en su posición más restrictiva, 5 pasos menos de luz, y además he cerrado el diafragma parcialmente para oscurecer todavía más la imagen y poder hacer exposiciones más largas. Como la composición que tengo ahora mismo es un contraluz, estoy utilizando además técnica HDR. 3 exposiciones, una imagen subexpuesta, otra correctamente expuesta y otra sobreexpuesta. Y este es el resultado. Amigos, en este vídeo habéis aprendido todo lo necesario para que a partir de ahora los filtros de densidad neutra o ND ya no sean un misterio y podáis calcular exactamente la densidad que necesitáis para cada situación. Además hemos comprobado que este nuevo filtro de densidad neutra variable comercializado por KF Concept es una excelente opción para llevar en la mochila, ya que con un solo filtro podremos adaptarnos a distintas condiciones de luz ambiente. Y como habéis visto, con una calidad excelente y a un precio insuperable. Y hasta aquí llega el vídeo de esta semana. Dejad un me gusta si este vídeo os ha ayudado y suscribiros si todavía no lo habéis hecho. No olvidéis activar la campanita porque el próximo domingo tenemos un nuevo vídeo sobre lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. ¡Adiós!